Buenas tardes a todos. Me da gusto verlos a todos. La semana pasada no tuvimos la historia de Redemption Academy porque tuvimos el servicio unido. Así que estamos juntos de nuevo. Espero que estén listos y concentrados para estudiar la palabra de Dios. Espero que todos tengan la hoja de trabajo. Si no tienes una hoja de trabajo, por favor ve y toma una. Ya están afuera, están al frente o por aquí, y por favor sigan la clase con la hoja de trabajo. Así que hoy, basándonos en Génesis capítulo 11, versículo 10, vamos a estudiar la genealogía desde Noé hasta Abraham. Esta genealogía en realidad abarca hasta el versículo 26, así que el texto completo es Génesis 11, versículos 10 al 26, pero solo leímos el versículo 10. Y esta genealogía es en realidad la genealogía del primer hijo de Noé, Sem, pero yo la titulé Genealogía de Noé a Abraham. Solo para dejar claro que esta genealogía está conectada con la genealogía anterior que estudiamos, que está en Génesis 5. Así que recuerden, Génesis 5 iba de Adán a Noé, y ahora esta genealogía se conecta con esa genealogía desde Noé hasta su hijo Sem, y luego Sem hasta llegar a Abraham. ¿De acuerdo? Así que esta genealogía es muy importante para nosotros porque, como cristianos, todos sabemos y creemos que somos descendientes espirituales de Abraham, ¿verdad? ¿Amén? Sí. Así que esta genealogía termina con Abraham. Por lo tanto, espiritualmente está directamente conectada con nosotros. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de nuestra fe. Y así como Dios llamó a Abraham por su nombre y lo sacó, Dios ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre, ¿verdad? Eso es lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 1. Él dice, te he llamado por tu nombre. Así que no pienses que estás aquí por accidente, ni siquiera por elección propia o porque alguien te obligó a estar aquí. Estás aquí porque Dios te llamó por tu nombre, como a cada uno de nosotros. Él simplemente dijo, tú, Andrew Pack, tienes que estar ahí, ¿verdad? Y en Hebreos capítulo 2, versículo 16, nos dice esto. Dice que Dios nunca ayudó a los ángeles, pero sí ayuda a los descendientes de Abraham. Eso es increíble, ¿verdad? Dios no ayuda a sus ángeles, pero Él da su ayuda a los descendientes de Abraham. Y eso somos nosotros, ¿cierto? Somos descendientes de Abraham. Así que eso significa que cuando necesitamos ayuda, podemos clamar a Dios y Él nos ayudará. Amén. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar sobre esta genealogía. Comienza con Sem, pero si miras el cuadro que puse allí, puse a Noé allí, como dije, para que se conecte con la genealogía anterior. Noé tuvo el hijo mayor, Sem, cuando tenía 502 años. Y como acabamos de leer, Sem tuvo a su hijo Arpisad 2 años después del diluvio, cuando tenía 100 años. Bueno, y con esto comienza esta genealogía. Así que esta es una genealogía que comienza después del diluvio. Bueno, comenzó 2 años después del diluvio. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos importantes que necesitamos aprender de esta genealogía? Número 1 es que hay una reducción repentina de la vida humana o de la longevidad humana, ¿verdad? Reducción repentina. La palabra que falta es reducción. Hay una reducción repentina de la longevidad humana en esta genealogía. Así que en Génesis 5, la mayoría de estas personas vivieron hasta los 900 años, ¿verdad? Noé vivió hasta los 950 años. Pero luego, aquí en esta genealogía después del diluvio, la longevidad humana simplemente disminuye drásticamente. No es como 1 o 2 años o 10 años. O sea, se reduce drásticamente casi a la mitad, ¿verdad?
Así que hay dos lugares principales en la genealogía donde ocurre esta reducción repentina de la longevidad. Una vez es justo después de Sem y la segunda vez es después de Eber. Así que Sem vivió hasta los 600 años, pero su hijo Arfaxad solo vivió, fíjate, 438 años. Eber vivió hasta los 464, pero su hijo Peleg solo vivió hasta los 239, casi la mitad, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? La primera reducción, como dije, es después de Sem, y ahí la respuesta es obvia. Es por el diluvio. El diluvio lo cambia todo. Cuando llegó el diluvio, ocurrieron cambios realmente catastróficos y violentos en la tierra. Si miras en el Salmo 104, versículos 6 al 8, dice esto: la cubriste con el abismo como con un manto. Las aguas estaban por encima de las montañas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron a alejarse. Las montañas se elevaron. Los valles descendieron al lugar que tú les estableciste. Mira, cuando ocurrió el diluvio, no pienses que el diluvio fue solo mucha lluvia cayendo. Porque si ves en Génesis 7, versículo 11, dice que las aguas de arriba cayeron todas. Pero también las aguas del abismo subieron desde el suelo. ¿Sabes que hay agua subterránea, verdad? Si compras esas aguas embotelladas, dice que cavaron profundo en la tierra para sacar esa agua, ¿verdad? Se supone que esa es agua fresca, así que hay agua subterránea. Entonces, esa agua del abismo también subió. Eso es lo que dice Génesis 7:11. ¿Cómo sucedería eso? Eso pasaría si hay un terremoto. Cuando hay un terremoto, la tierra se abre y las aguas del abismo salen a la superficie. Así que fue un cambio violento. Fue un cambio catastrófico que ocurrió durante el diluvio. Así que este versículo dice que las montañas se vinieron abajo. Así que las montañas altas se aplanaron y los valles se elevaron. Así que cañones y valles profundos en realidad se levantaron y se convirtieron en montañas. Así que todo se puso completamente de cabeza. Y esto sucedió en todo el mundo. Por ejemplo, en 2011, si entras al sitio web de la NASA y buscas el tsunami de 2011 en Tokio, Japón, hubo un terremoto realmente grande, ¿verdad? Y en el sitio web de la NASA dice que debido a ese terremoto en Tokio, el eje de la Tierra se desplazó, pero muy poco. O sea, obviamente no lo podemos sentir, pero ellos pudieron medirlo. Así que imagina si hubiera un diluvio y un terremoto de esa magnitud a nivel mundial. Eso habría sido un cambio tremendo, ¿verdad? Un cambio catastrófico. Así que el mundo antes del diluvio era un mundo en el que era muy agradable vivir. La tierra era muy propicia para la vida de los seres humanos. Por eso vivían tanto tiempo. Pero después del diluvio, todo eso cambió. Según Génesis 8:22, el calor y el frío extremos comenzaron después del diluvio. Así que hubo cambios drásticos en el clima. Cambios en la topografía, ya sabes, el ozono, como cuando hablamos de la destrucción de la capa de ozono. Cosas como estas empezaron a suceder en ese momento. Así que, debido al diluvio, la esperanza de vida humana se redujo drásticamente. ¿Pero por qué ocurrió el diluvio? ¿Qué fue el diluvio? El diluvio fue un juicio sobre el pecado, ¿verdad? Como dice Génesis 6:5 ahí en tu hoja, dice que tú. Esa expresión significa que llenó la tierra hasta el borde, hasta el tope. Está a punto de desbordarse. Así de lleno estaba el mundo de pecado. Entonces, ¿qué fue el diluvio?
El diluvio fue un juicio sobre el pecado. Así que el pecado fue la causa principal de la reducción de la vida humana. Así que ese espacio en blanco ahí es pecado. El pecado fue la causa principal. Así que la Biblia nos dice claramente que cuando pecamos no recibiremos la bendición de la longevidad. Por ejemplo, en Génesis 6:3, esto es lo que Dios dijo justo antes del diluvio. Entonces el Señor dijo, 120 años. Así que lo que significa este versículo es esto, porque los seres humanos han pecado tanto, el Espíritu de Dios los dejará. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque es carne, su espíritu ahora está muerto. Así que el Espíritu de Dios va a dejar a los seres humanos. Y dice, pero sus días serán 120 años. Lo que este versículo está diciendo es que ahora Dios va a reducir poco a poco la vida humana hasta que llegue a 120 años. Así que Dios está poniendo un límite a la vida humana en 120 años. No podrás vivir más allá de eso. Así que Él está haciendo esto poco a poco. Pero luego, en esta genealogía, tenemos dos reducciones dramáticas que ocurren. Así que esto va bajando y bajando y bajando, hasta que finalmente Moisés muere a los 120, ¿verdad? José muere a los 110. Josué muere a los 110, ¿verdad? Y sigue bajando, bajando, hasta que David muere a los 70, que es más o menos donde estamos hoy, entre 70 y 80. Ahora vivimos más, hasta los 90, 100. Pero Dios está diciendo, no pasarán de los 120 porque los seres humanos son caídos y pecadores. Así que eso fue lo que pasó. El diluvio causó esta reducción dramática una vez. La segunda vez es desde Peleg en adelante. El padre de Peleg es Heber. Él vivió hasta los 464, pero su hijo Peleg solo vivió hasta los 239. En una sola generación, bajó más de 200 años. Y desde Peleg en adelante, no es que Peleg haya muerto joven, y luego de eso volvió a subir a los 400. Desde Peleg en adelante, bajó consistentemente a los 200. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió en los días de Peleg? Si miras la genealogía y calculas los años, verás que en esta genealogía, Peleg fue la primera persona en morir, ¿ok? Peleg fue la primera persona en morir. Así que vamos a tratar de calcular esta genealogía, ¿ok? Vamos a poner a Noé aquí arriba y luego a Sem. Entonces Sem tuvo a su primer hijo. 2 años después del diluvio, ¿ok? Bueno, no es su primer hijo, pero tuvo a Arfaxad 2 años después del diluvio, ¿ok? Así que vamos a empezar este cálculo con el diluvio, ¿de acuerdo? Todo sucede después del diluvio aquí, así que vamos a empezar con el diluvio. 2 años después del diluvio nace Arfaxad. Él tenía 35 años cuando tuvo a su hijo, Sala. Sala tenía 30 años cuando tuvo a su hijo, Heber. Heber tenía 34 años cuando tuvo a Peleg. Peleg tenía 30 años cuando tuvo a Reu. Reu tenía 32 años cuando tuvo a Serug. Serug tenía 30 años cuando tuvo a Nacor. Nacor tenía 29 años cuando tuvo a Taré. Y Taré tenía 70 años cuando tuvo a Abraham. Bien, entonces estas son las edades que tenían cuando tuvieron a sus hijos. Así que, a través de esto, puedes averiguar cuándo nacieron. Entonces, ¿cuándo nació Peleg? Solo tienes que sumar 2 más 35, 30 y 34. ¿Qué te da? Peleg nació 101 años después del diluvio.
Y Peleg vivió hasta los 239 años, ¿verdad? Así que le sumas 239 a esto, ¿y qué te da? Elic murió 340 años después del diluvio. Y cuando calculas a todas estas personas así, Peleg es la primera persona en morir. Él muere incluso antes que Noé. Si miras en tus hojas, creo que lo tengo aquí. Génesis 9:28 indica que Noé vivió 350 años tras el diluvio. Si este ocurrió a sus 600, vivió otros 350 después, ¿cierto? Peleg murió 340 años después del diluvio y 10 años antes que Noé. De acuerdo. Y luego, este tipo, Nahor, es la segunda persona en morir. De acuerdo. Si sumas todo esto, él nació 193 años después del diluvio y vivió 148 años. Entonces, si sumas 193 más 148, ¿qué obtienes? Obtendrás 341. Así que murió 341 años después del diluvio. Así que mira esto. Peleg murió 340 años después del diluvio. Al año siguiente, Nacor muere. Mira, hay una razón por la que las cosas suceden así. No podemos decidir cuándo nacemos y cuándo morimos, ¿verdad? Es Dios quien decide eso. ¿Y por qué tomó Dios a Peleg primero y a Nacor segundo? Debe haber habido una razón, ¿verdad? Mientras que todos estos antepasados siguen viviendo años después de que murieron. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasó con Peleg que murió? Él fue la primera persona en morir aquí en esta genealogía. Así que en los espacios en blanco ahí, Peleg muere a los 340. Ese es el primer espacio. Y Noé muere 350 años después del diluvio. ¿Por qué hay una reducción tan grande en la esperanza de vida, comenzando con Peleg? El nombre Peleg significa división. Bien, división va en el espacio en blanco o separación o ruptura. Así que, como hemos estado estudiando, los nombres en las genealogías son todos muy significativos, ¿verdad? Así que el nombre, el significado de Peleg también es muy importante. ¿Qué pasó durante los días de Peleg? Si miras en Génesis, capítulo 10, versículo 25, dice que a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno era Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida, y el nombre de su hermano era Joctán. Mira, el nombre de Peleg significaba división, ¿verdad? Y aquí dice que en sus días la tierra fue dividida, justo como el significado de su nombre. Entonces, ¿qué puede significar eso? En sus días la tierra fue dividida. Cuando dice que la tierra fue dividida en los días de Peleg, es una alusión al incidente de la Torre de Babel. El espacio en blanco es la Torre de Babel. La tierra fue dividida. Eso está hablando de la Torre de Babel. ¿Por qué? En Génesis 11, versículos 8 y 9, dice, así esparció el Señor a ellos desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. ¿Ves eso? El Señor los dispersó, ¿verdad? Y el Señor los dispersó y el Señor confundió. Este es el resultado de la Torre de Babel. ¿Recuerdas que era la Torre de Babel, verdad? La Torre de Babel era esta gente que estaba construyendo una torre que llegaría al cielo. ¿Y cuál era su propósito? Su propósito principal era salvarse en caso de que viniera otro diluvio. Y al hacer esto, querían hacerse famosos. Querían volverse famosos. Así que esto era un desafío directo contra Dios. Básicamente,
Lo que significaba la Torre de Babel era que ellos decían, este diluvio fue injusto, fue injusto. Dios es tan malo. No puedo creer que nos haya hecho esto. Así que ya no vamos a creer en Él. Ya no vamos a estar con Él. Nosotros mismos nos vamos a salvar. Eso es lo que era la Torre de Babel. Y así fue como se unieron de esa manera. Estaban construyendo esa torre en desafío a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él miró desde el cielo. Dijo, está bien, voy a confundir sus lenguas para que no puedan hacer esto. Así que vino y confundió sus lenguas para que no pudieran comunicarse. Así que la construcción de la torre se detuvo. Y ahora estaban dispersos porque sus lenguas fueron confundidas. Y eso es lo que significa que la tierra fue dividida en los días de Peleg. Durante los días de Peleg, esto sucedió, así que la gente empezó a dispersarse y dividirse según los idiomas. Así que, cuando dice que la tierra fue dividida en los días del Peleg, está dando a entender que Peleg fue uno de los principales que participaron en la construcción de la Torre de Babel. Entonces, Peleg participó en la obra pecaminosa, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿por qué fue dividida la tierra? Por los idiomas, ¿verdad? Ese es el espacio en blanco ahí. La tierra fue dividida por los idiomas porque Dios confundió las lenguas, ¿cierto? Si no puedes comunicarte con los demás, probablemente no vas a vivir con ellos, ¿verdad? Así que las personas que hablaban idiomas similares se fueron cada una por su lado, pero no solo por el idioma, sino que también fue dividida por la fe. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a ver cómo sucedió eso. Había un pequeño grupo de personas que se separaron por su fe, porque no querían participar en la construcción de la Torre de Babel, ¿verdad? Así que no solo por el idioma, sino que también hubo división por la fe. Incluso Jesús dijo, esto va a pasar. En Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, dice, ¿creen que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino más bien división. Esto lo está diciendo Jesús. Él dice, se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Algunos creerán en Jesús, otros no, y eso los va a dividir. Jesús está diciendo que eso va a pasar. Es inevitable. Entonces, ¿cómo sucedió esto en los días de Peleg? Bueno, cuando miramos la arqueología, podemos ver que el padre de Peleg y sus antepasados eran personas muy fieles. Así que ellos querían mantener su fe. Entonces, ¿qué hicieron? El padre de Peleg, Eber, y los antepasados de la fe, todos se mudaron. Ellos migraron lejos del lugar donde estaban construyendo la Torre de Babel. Así que probablemente Noé, Sem, Eber. Todos estos antepasados fieles se mudaron juntos en busca de un lugar donde pudieran practicar su fe sin ser perseguidos. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque los arqueólogos encontraron miles de tabletas, tabletas de arcilla en la actual Alepo, en Siria, ¿verdad? Vemos Siria en las noticias a menudo estos días, ¿cierto? Alepo es una ciudad en Siria, y alrededor de Alepo encontraron estas tabletas de arcilla que revelaron información sobre un reino llamado Ebla. Así que el espacio en blanco ahí es Ebla. Y encontraron en estas tabletas que este reino fue establecido por una persona llamada Eber. Ese es el padre de Peleg, ¿verdad? Así que Eber dejó su hogar, ¿por qué?
Estas personas estaban desafiando a Dios y estaban retando a Dios y estaban persiguiendo a la gente que no participaba en su trabajo. Así que se fueron para poder mantener su fe. Y cruzaron el río Eufrates y fueron a esta zona cerca de Alepo y establecieron su propio reino donde podían creer en Dios libremente. Ese fue el reino de Ebla. Curiosamente, el nombre Eber en hebreo significa el que cruzó. Así que el espacio en blanco ahí es cruzó. El que cruzó. Así que, tal como el significado de su nombre, él dejó su hogar, cruzó el río Eufrates y fue a un lugar donde podía practicar su fe libremente. Y su hijo, Peleg, al igual que el significado de su nombre, división, durante sus días, la tierra fue dividida, porque desafiaron a Dios. Estaban desafiando a Dios con la Torre de Babel. Así que los nombres en la Biblia son muy importantes. Y Eber cruzó el río Eufrates para encontrar este nuevo reino, ¿verdad? Y Noé y Sem estaban allí con ellos. Y estas personas, como ves en la genealogía, todos vivieron mucho tiempo, ¿cierto? Recibieron la bendición de la longevidad. ¿Por qué? Porque se apartaron del pecado. Así que la tendencia en la reducción de la esperanza de vida está directamente relacionada con la tendencia en la reducción de la moralidad y la fe. Punto importante número 2. Noé y Abraham vivieron contemporáneamente durante 58 años. Noé y Abraham vivieron contemporáneamente durante 58 años. ¿Te imaginas eso? Noé y Abraham están separados por 10 generaciones. Pero como Noé vivió tanto tiempo, pudo ver los días de Abraham. Así que esto es lo que dice sobre cuánto vivió Noé en Génesis 9, 28 y 29. Dice que Noé vivió 350 años después del diluvio. Así que todos los días de Noé fueron 950 años y murió, ¿verdad? Así que vamos a intentar hacer este cálculo una vez más. Necesitamos averiguar cuándo nació Abraham, ¿cierto? Entonces ocurrió el diluvio, y 2 años después del diluvio nació Arpaxad. Y cuando él tenía 35 años, nació Selah. Y cuando tenía 30 años, nació Eber. Y cuando tenía 34, Peleg. Y cuando tenía 30 años, Reu. Cuando tenía 32, Serug. Y cuando tenía 30 años, Nacor. Y cuando tenía 29, el padre de Abraham, Taré. Y Taré tuvo a Abraham cuando tenía 70 años. Así que cuando sumas todo esto, empezando desde 2 hasta llegar a 70 aquí, te da 292. Eso significa que Abraham nació 292 años después del diluvio. Pero ¿cuánto tiempo vivió Noé? 350 años después del diluvio, ¿verdad? Así que cuando restas, obtienes 58. Eso significa que vivieron juntos durante 58 años, Noé y Abraham. Así que esta es la clave aquí. ¿Por qué permitió Dios que Noé viviera tanto tiempo? La razón es porque Dios quería que Noé transmitiera su fe hasta Abraham. Porque el problema aquí era que después de Eber, comenzando con Peleg, toda esta gente perdió su fe. Así que si Abraham se hubiera quedado aquí, también habría perdido su fe. Entonces, primero, Dios proveyó haciendo que estos antepasados fieles se mudaran. Y luego Dios llamó a Abraham para que saliera de su ciudad natal y también se mudara hasta Harán. Así, allí pudo encontrarse con Noé, Sem y Eber. Así que en Josué capítulo 24, versículo 2, dice,
Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, el Dios de Israel: desde tiempos antiguos, sus padres vivieron al otro lado del río, es decir, Taré, el padre de Abraham y el padre de Nacor, y ellos sirvieron a otros dioses. ¿Ves eso? El padre de Abraham, Taré, y todos sus antepasados, hasta Peleg, sirvieron a otros dioses. Pero el problema era que, cuando Abraham nació, Eber y los antepasados fieles ya se habían ido. Ellos ya no estaban ahí. Así que Peleg era el jefe grande en esa zona. Él era el más viejo. Y todas las personas por encima de Abraham eran idólatras. Así que Abraham no podría aprender nada de ellos. Bien, por eso Dios lo llamó y le dijo que se mudara. Ahora, si miras Génesis 11:31, dice que Taré tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai, su nuera, la esposa de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos con el propósito de entrar en la tierra de cambio, Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Así que si miras este pasaje, Taré es el sujeto. Taré es quien está saliendo, y parece que él es quien lleva a Abraham con él. Pero sabemos que fue Dios quien se le apareció a Abraham, no a Taré, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este versículo está registrado de esta manera? Es porque en esa época era una sociedad patriarcal. No podías simplemente irte por tu cuenta así nada más. Necesitabas tener el permiso de tu padre. Tenías que irte con él. Hoy en día, todos vivimos por separado, pero en ese entonces no era así. Pero como leímos antes, Taré era un idólatra, ¿verdad? Él no creía en Dios. Así que, aunque Abraham dijera: Dios se me apareció y me dijo que me fuera, ¿por qué Taré estaría de acuerdo con esto? Y creo que la razón podría ser por lo que hablamos al principio, sobre cómo Peleg murió primero, de manera muy repentina, a una edad temprana, para los estándares de esa época. Y luego el padre de Taré, Nacor, murió justo después, al año siguiente. Así que Peleg murió 340 años después del diluvio. Nacor murió 341 años después del diluvio, ¿verdad? Así que esto fue más o menos cuando Abraham tenía 48 y 49 años. Así que imagina, no sabemos si esto fue exactamente lo que pasó, pero imagina que pudo haber sido así, ¿no? Imagina que Peleg murió. Él es el jefe grande en esa zona, el más viejo de todos. De repente, muere así, de la nada. Y luego el padre de Taré, Nacor, muere al año siguiente. De repente, muy joven, tenía 148 años. Murió siendo el más joven. Y entonces Abraham dice: Dios se me apareció y nos dijo que nos fuéramos. ¿Crees que el corazón de Taré se conmovería? ¿Por qué podría estar pensando: yo podría ser el próximo en morir si no le hago caso a Dios, ¿verdad? Así que eso es lo que pudo haber pasado. Entonces Dios se le apareció a Abraham y le dijo que se fuera. Taré estaba lleno del temor de Dios por lo que estaba pasando con sus antepasados. Así que se fueron juntos y llegaron a Harán. ¿Qué está cerca de Alepo? El reino de Ebla, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, si Abraham se fue más o menos a esa edad, Noé murió cuando él tenía 58 años, ¿verdad? Eso significa que pudo haber tenido unos 9 o 10 años para estar con Noé y aprender todo lo que Noé tenía para enseñarle. Así que no sabemos con certeza si se conocieron o no, pero es muy probable que Abraham haya sido influenciado por la fe de Noé. ¿Qué crees que hizo Noé después del diluvio?
vivió 350 años. Antes del diluvio, pasó toda su vida construyendo el arca, obviamente. Pero después del diluvio, ¿qué hizo? La Biblia nos dice que Noé era un predicador. En 2 Pedro 2, versículo 5, dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, un predicador de justicia, junto con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que Noé era un predicador de justicia incluso antes del diluvio. Eso significa que después del diluvio, lo único que hizo fue predicar la palabra de Dios. Tenía muchas cosas que enseñar a la siguiente generación, ¿verdad? Así que Abraham debió haber escuchado a Noé predicar. Y Abraham debió haber aprendido directamente de Noé, junto con Sem, Eber y todos esos otros antepasados piadosos. Por eso Dios permitió que Noé viviera tanto tiempo. ¿Verdad? Para que pudiera enseñar a la siguiente generación. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el aspecto más importante de esta genealogía que debemos aprender? Eso es, en una palabra, separación. Separación. Y esa también va a ser la palabra que falta ahí. La vida de Abraham fue la encarnación de tales separaciones. Como el pecado había entrado ahora en esta genealogía, lo que Dios pedía a sus hijos fieles era que se separaran de ese mundo pecador. Así que Dios llamó a Abraham. Abraham estaba viviendo aquí en Ur. Probablemente aquí es donde se estaba construyendo la Torre de Babel. Eber y los antepasados salieron primero. Por aquí es donde está Ebla. Y luego Abraham lo siguió, fue a Harán, que está aquí. Así que esto estaba lo suficientemente cerca como para que pudieran comunicarse entre ellos. Entonces Dios hizo que Abraham se separara de su ciudad natal para que aquí pudiera encontrarse con Noé y aprender y recibir el entrenamiento de fe que necesitaba. Así que ese era el punto clave, la separación. Así que, como hemos estado aprendiendo, a partir de Génesis capítulo 5, aprendemos eso. Adán se arrepintió y transmitió la fe a Lamec, ¿verdad? Y Lamec transmitió la fe a Noé. Así que Noé aprendió de Lamec todo lo que él aprendió de Adán. Eso significa que Noé aprendió sobre lo que pasó en el jardín del Edén, cómo la serpiente los engañó, cómo comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, cosas así. Él aprendió todas esas cosas. Y ahora la fe de Noé estaba siendo transmitida a su hijo mayor, Sem. Así que en Génesis capítulo 9, versículo 26, dice, también dijo, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo. Mira, Dios es llamado el Dios de Sem. Así que esto nos da la pista de que la fe ahora estaba pasando de Noé a Sem. Y luego de Sem iba a pasar a Heber, ese tipo. Cruzó el río para establecer un nuevo reino, ¿verdad? Y eso está en Génesis, capítulo 10, versículo 21. También a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet, le nacieron hijos. Así que aquí dice, también a Sem, el padre de todos los hijos de Heber. Bueno, el hijo de Sem fue Arfaxad. El hijo de Arfaxad fue Selah. El hijo de Selah es Heber, ¿verdad? La Biblia se salta 2 generaciones y va directamente a Heber. Así que esto es una pista que dice que la fe de Sem ahora estaba siendo transmitida a Heber. Y Heber, como aprendimos, cruzó el río para mantener su fe, ¿verdad? Y finalmente, esa fe ahora está siendo transmitida a Abraham.
Así que en Mateo 22, versículo 32, Jesús dice, yo soy el Dios de Abraham, ¿verdad? Así como Dios dijo, yo soy el Dios de Sem, ahora Dios está diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, ¿verdad? Así que ahora vemos que la antorcha está siendo pasada a Abraham. Y finalmente, en Éxodo capítulo 5, versículo 3, dice, el Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Este es Moisés hablando con el faraón, ¿verdad? Y cuando el faraón preguntó, ¿quién es ese Dios del que hablas? Él dice, el Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Él usa esta palabra, hebreos. ¿Quién fue el primer hebreo? Fue Abraham en Génesis 14:13. Dice, entonces vino un fugitivo y le contó a Abraham, el hebreo. Esta es la primera vez que se usa esta palabra en la Biblia, Abraham el hebreo. Y esta palabra hebreo, curiosamente, tiene la misma raíz que el nombre Eber. Vienen de la misma raíz. Entonces, ¿qué significa la palabra hebreo? Significa el que cruzó, igual que el significado del nombre Eber. Así que ahora, hoy, a Dios se le llama el Dios de los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Las personas que han cruzado para separarse de los pecados de este mundo. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Eber. Así que eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Entonces, si somos los descendientes espirituales de Abraham, entonces somos los hebreos espirituales. Necesitamos apartarnos del mundo en el que vivimos hoy. Por eso nos reunimos en la iglesia. Ese es el propósito de la adoración. Este es un lugar que Dios ha apartado del mundo para asegurarnos que aquí es donde deben estar los hijos de Dios, como los verdaderos hebreos espirituales. Y esas son las personas que van a recibir la transmisión de la fe. Y a través de nosotros se va a transmitir a la siguiente generación. Eso es lo que nos enseñan las genealogías bíblicas. Que esta línea continúa, comenzando desde Adán. Después de que él se arrepintió, casi se corta, pero Dios tuvo que intervenir. Y Dios va a intervenir muchas veces más. Pero él siguió haciendo eso hasta que vino Jesús. Y ahora hasta llegar a nosotros hoy en día. Así que esto está directamente relacionado con nuestra vida ahora mismo. Esto es lo que está pasando. Somos parte de este eslabón. Y tenemos que continuar con este linaje hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero y oro para que, como verdaderos hijos de Abraham, que primero nos apartemos, nos separemos de este mundo. Y en segundo lugar, que sigamos siendo fieles transmitiendo esta palabra y esta fe a la siguiente generación. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gracia. Hoy hemos aprendido que en la genealogía, en Génesis 11, el elemento importante fue la separación. Que Dios quiso separar a Abraham de sus antepasados pecadores para que la genealogía de la fe pudiera continuar a través de Abraham y sus descendientes. Así que hoy te damos muchas gracias por llamarnos a ser los descendientes espirituales de Abraham. Que también podamos ser apartados de los pecados que nos rodean. Padre Dios, aunque estemos viviendo en medio de un mundo pecador, oro para que selles nuestros corazones y los guardes para que podamos ser totalmente separados, apartados y consagrados en nuestras vidas. Para que podamos continuar con esta verdadera línea de descendencia hasta el día en que nuestro Señor Jesús regrese. Te agradecemos mucho por habernos llamado.
por darnos tu gracia y por usar a cada uno de nosotros para tu buen propósito. Y en este momento te damos esta ofrenda porque estamos muy agradecidos. Aunque no es mucho, damos con todo nuestro corazón. Damos con nuestra fe. Y yo oro para que te deleites en esta ofrenda y derrames tus bendiciones sobre cada mano que da, para que tengamos aún más cosas por las que agradecer en nuestras vidas. Te lo agradecemos mucho. Y todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Demos gloria a Dios con nuestros aplausos.